Bueno, bienvenido a todos otra vez. Los que ya estuvieron en las charlas anteriores de las 10 montañas más altas de los Andes, que estuvieron realmente muy buenas. A través de esas charlas surgió esta idea o esta charla un poco necesaria, vamos a decirlo, para todos los que anduvimos, sobre todo en lugares que tienen estos restos y estas ascensiones tan antiguas. Se me ocurrió armar esta charla y bueno, agradecerle a Cristian Vitri que siempre está dispuesto para sumarse y brindar estas charlas espectaculares que hace. Así que bienvenido Cristian y también un saludo muy grande y un agradecimiento muy grande para Johan Reinhardt, que de Estados Unidos se suma a la charla, para que después le puedan consultar también, igual que a Cristian, cualquier consulta que tengan. Johan estuvo en la mayoría de las expediciones y fue director de muchas expediciones muy importantes de estos sitios arqueológicos y estas exploraciones que se hicieron en los Andes hace ya muchos años. Y bueno, es un lujo tenerlo acá. Y lo mismo que a Cristian, ¿no? Ni hablar. Así que la idea de la charla, más que todo, no es hablar tanto de la arqueología de montaña, sino del montañismo en esa era, en esa época, ¿no? Antes que lleguen los españoles, cuando estaban sobre todo los incas, que realmente hacían un montañismo con otros propósitos, que no era el deportivo como ahora, pero que tenía también todos los condimentos y todas las necesidades que sabemos que en las expediciones de estas grandes montañas hacen falta. Entonces, me pareció muy buena la idea de hacer como un paralelismo entre las expediciones de alta montaña que se hacen ahora, con todo lo que significa, ¿no? La logística y todas las facilidades, entre comillas, que hay ahora, cómo hicieron y cómo pudieron subir y estar en casi todas estas grandes cumbres hace 500 años. Entonces la idea es ver eso, ¿no? Un poco cómo era todo hace 500 años para subir esta montaña e imaginarnos lo afortunado que somos ahora con tanta cosa que hay y muchas innecesarias que a veces la gente piensa en tantas cosas para subir una montaña y no es tan necesario. Así que bienvenido Cristian, bienvenido Johan y a todos, ¿no? A disfrutar de esta charla súper interesante. Bueno, muchas gracias Pablo bueno, a Johan también y a todos los que están presentes, amigos, conocidos y otros no tanto, pero que la montaña siempre nos une, ¿no? Todos estos temas nos unen. Así que bueno, cuando quieran empezamos. Dale Cristian, No cuando sé vos si quieras, ahí ya tenés para está, compartir. ¿está compartida la pantalla o no? Sí, tenés que darle seguramente a agrandarla. Ahí está. ¿Ahí se la ve o no? Sí, sí. Ahí. ¿Se ve la pantalla? Pues yo no veo, porque estoy con la computadora y el celular. Se ve, se Así ve. que, bueno, perfecto. Cualquier cosa avísame. Interrumpí nomás porque no. Ok. Bueno, eh, hablar del montañismo prehispánico yo creo que es hablar del origen del montañismo prácticamente, ¿no? Porque ya varios lo dijeron, entre ellos Evelio Echeverría, chileno, montañista, historiador, que falleció hace relativamente poco, esta idea de que el montañismo en realidad surgió acá en América, ¿no? En toda América, porque se ha registrado, digamos, ascensos no solo en Sudamérica, en la América Andina, sino también en Mesoamérica y en Norteamérica. Entonces, y muchos años, siglos antes de que surgiera el montañismo como disciplina deportiva. Por supuesto que los móviles son diferentes, pero lo que a mí, digamos, me gusta destacar siempre en estos casos es el aspecto humano, ¿no? Es decir, independientemente de la motivación que uno tenga, de hecho nosotros como montañistas tenemos muchísimas motivaciones diferentes, personales, patrióticas, institucionales de un club, de una región, de un grupo, emocionales, o sea,
los móviles hasta el día de hoy siguen siendo diferentes, ¿no? Para cada uno. Y bueno, pero hay algo, digamos, que tenemos en común todos, que es la humanidad, ¿no? Es decir, nosotros como seres humanos, que tenemos que ir a la montaña y tratar de adaptarnos y tratar de que esa montaña nos acepte con todas sus inclemencias y con todas sus bemoles, ¿no? Entonces, por eso digo de que el hecho este de que los incas y los aztecas también y otros grupos más en toda América hayan ascendido montañas, eran seres humanos que subían una montaña y se enfrentaban a todas estas condiciones extremas que nos da la montaña, ¿no? Entonces, poniendo en gráfica un poco esto, nosotros vemos que el origen del montañismo como tal se da en Europa, cuando se asciende por primera vez el Mont Blanc, ¿no? Allá en 1786. Y sabemos sobre las historias épicas, sobre el equipamiento que tenían. Tenemos estas historias de Edward Whymper también, ¿no? En el Cervino, cuando los accidentes que tuvieron ahí, y bueno, en el Mont Blanc también. O sea, el ser humano estaba explorando un nuevo espacio para el cual tenía que adaptarse a ese espacio, ¿no? De ahí surgen las botas, los crampones, las cuerdas, las antiguas cuerdas de cáñamo que se congelaban, que eran pesadas, las antiguas carpas canadienses que muchos de nosotros hemos llegado a utilizar, las botas de cuero pesadas. Bueno, es todo una gran evolución que se fue dando, ¿no? Pero sin embargo, pese a ese montañismo épico, heroico que surgió en los Andes, lo que les decía recién, 400 años antes de eso, ya los incas, los mexicas o aztecas estaban ascendiendo montañas y montañas superiores a 6.000 metros, muchas. Ya vamos a ver un listado de las montañas superiores a 6.000 que fueron ascendidas por los incas y que conocemos hasta ahora, y centenares prácticamente de otras montañas de 5.000 metros. Ahora bien, digamos, el hecho de la montaña como vista como lo veían los mexicas o como lo veían los incas, no es un fenómeno aislado de América, para nada, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos que en distintas partes del mundo, tanto en el África como, bueno, en Asia ni hablar, todo lo que es la cordillera del Himalaya, casi todas las montañas, digamos, ofician como seres divinos y son objetos de culto, objetos de peregrinaciones, como el Monte Kailas, como el Machapuchare, y bueno, como casi todo. Y si nosotros nos vemos en los nombres que tienen, ¿no es cierto?, las montañas en sánscrito o en el idioma en el cual tengan el nombre, hablan diosa madre de la fertilidad y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos de que las montañas siempre han sido elementos sagrados, ¿no? Nosotros tenemos el Monte Nemrut en Turquía, en México, casi todos los volcanes, todas las altas montañas, las montañas tienen glaciares, todo han sido objetos de culto. Pero es acá, digamos, en América, donde ese objeto de culto llegó a niveles quizás superlativos. ¿Por qué digo esto? Porque se ascendieron, el registro que al menos yo tengo hasta el momento, es de 216 montañas con evidencias arqueológicas, y sumando, ¿no? Porque cada vez van apareciendo más y van a ir apareciendo más en la medida de que se sigan realizando exploraciones. Nosotros tenemos que cómo surge, digamos, esta actividad, digamos, o este reconocimiento de estas montañas. Surge justamente a raíz, primero, del montañismo, ¿no es cierto?, porque somos montañistas los que en cierta manera atisban y dan a conocer que hay restos arqueológicos, así como hicieron, por ejemplo, en el caso del Yuyayaco, los chilenos que ascenden por primera vez dan a conocer que en el Yuyayaco ya había casas de indios, describían ellos, ¿no?, en el léxico que se usaba en ese momento. Y es entonces la arqueología, es entonces el montañismo el que lleva a la arqueología a explorar estos lugares, ¿no? Y no fue, digamos, hasta la década del 60, más o menos, fines de la década del 60, cuando un arqueólogo, que fue Juan Schobinger,
deviene montañista y participa en actividades, ¿no? Tenemos grandes pioneros de la arqueología de montaña que fueron arqueólogos aficionados, como el querido Antonio Bjorkia Nigris y todo el grupo del CIADAM, que él coordinaba. Gracias a Antonio Bjorkia es donde anida Johan Reinhardt, si no me equivoco, entonces él sigue, digamos, todas las exploraciones que estaba haciendo Antonio Bjorkia, Juan Schobinger, que ya había participado, y se suma nada menos que Johan Reinhardt, un gran deportista, explorador y antropólogo. Entonces, ahí es donde digamos, la arqueología de alta montaña se va profesionalizando, ¿no? Después, bueno, venimos otras generaciones, donde está Constanza Ceruti, donde estoy yo, y algunas otras personas más, Arturo Montero en México, Stanislav Ivanisevsky y otros más, ¿no? Pero bueno, no vamos a hablar mucho de la arqueología, solamente mostrar estas vitrinas, este espacio del Museo de Arqueología Alta Montaña, donde se ve un poco el equipamiento, porque de eso vamos a hablar, ¿no? El equipamiento a través de la historia, pero haciendo este salto entre lo moderno y lo prehispánico. Ahora bien, así para hacer un poco de contextualización histórica, yo les decía que los incas llevaron esta adoración a las montañas en términos superlativos, ¿no? Y si ustedes se fijan ahí en la imagen de la derecha, nosotros vemos que está el inca, la colla, es decir, la mujer del inca, adorando a las principales huacas o deidades principales. Y en primer plano aparece una montaña con 3 cuevas, que es del origen mítico de los incas. Arriba se ve como un pircadito y el ídolo que puede ser representado o puede ser real, es decir, una momia que se transformó en un ancestro, ¿no? Y después el sol, la luna, el lucero, las estrellas, es decir, los 3 niveles, ahí estarían los 3 niveles de la concepción andina, ¿no? Las cuevas estarían marcando el Ucupacha o el mundo interno, el inframundo, el Caipacha, que es donde uno está, y el Hananpacha, que es el cielo, ¿no? Y las montañas proyectan justamente hacia el cielo. Pero vemos de que todos los espacios que fueron conquistados por los incas, que devinieron, digamos, en 4 grandes provincias, unidades políticas, nuestra región acá en Argentina, Chile y Bolivia, vendría a ser el Collasuyo, pero tenemos el Contisuyú, el Antisuyo y el Chinchaisuyo hacia el norte. Pero fíjense que ahí están las representaciones de de cada uno de estos espacios, y todos tienen como telón de fondo y como objeto de adoración las montañas. Tienen ropas diferentes, tienen ofrendas similares, pero no son todas iguales, pero en definitiva es la montaña el elemento de veneración. Acá tenemos este mapita esquemático con las principales, no son las 200 y pico que les mencioné, pero por lo menos hay casi un centenar de montañas, que son todas estas montañas que han sido ascendidas por los incas. Y este es el hecho, digamos, inusual en la historia prehistórica, podríamos decir, ¿no? Que se hayan ascendido tantas montañas, ¿no? Y el asunto es, bueno, ¿por qué? ¿No? Y bueno, y ese es un tema bien interesante que daría para otra charla, pero voy a sintetizarlo diciendo de que los incas en todo su proceso de expansión territorial, ¿no es cierto?, iban conquistando no solamente desde una perspectiva militar, social, económica, cultural, sino también religiosa. Y había un culto muy importante en todos los Andes y especialmente en el Collasuyo de adoración a las montañas. Pero las montañas se adoraban desde abajo, no se las subía. ¿Por qué? Porque esa era la morada de los dioses, ¿no? Entonces, los incas, como se vendían como dioses, ¿qué hicieron? Ascendieron esas montañas y bajaron de esas montañas, con lo cual les dio un poder simbólico, un plus, digamos, de poderío inusitado, ¿no? ¿Cómo iban a ir al lugar de los dioses y que los dioses no lo castiguen o que se los permitan como seres humanos? Entonces, ellos al regresar, en cierta manera validaban el hecho de que ellos eran dioses también, o que estaban al menos muy cerca de los dioses. Es así de que se subieron todas estas montañas y nosotros vemos en este cuadro, por ejemplo, las montañas de más de 6.000 metros que ascendieron los incas. Son 35 montañas
y posiblemente hayan otras más. Pero estas son, digamos, las montañas en las cuales se ha comprobado, ¿no? La presencia incaica, prehispánica, ¿no? Y no es poca cosa, o sea, estamos hablando de una treintena de montañas ascendidas a más de 6.000 metros, incluyendo la Concagua, que es la más grande, o el Yuyayacu, o el Mercedario, el Incahuasi, cualquiera de las montañas estas que tiene más de 6.500 metros, que hoy nos cuesta a nosotros subir con toda la tecnología, con todo el mejor equipamiento, y sin embargo vemos que ellos, ya vamos a ver cómo, posiblemente hayan subido. Acá tenemos otro cuadro que son las ofrendas humanas realizadas en estas montañas, ¿no? En alguna de estas montañas. Entonces ahí tenemos todo ese listado. Como este material queda grabado, después ustedes podrán recuperarlo y ver, tomar nota, pero ahí tienen este cuadrito con toda la secuencia desde 1896, que hay una noticia de una momia que sacan en el Chachani, en Arequipa, pero de la cual no se sabe más nada, ¿no? Entonces se perdió, quedó la leyenda, la historia, la consignamos acá, pero de hecho el primer cuerpo que se saca y que se conserve y que se lo tiene es en el Nevado de Chañi, en 1905. Ese cuerpo está en el Museo Etnográfico de Buenos Aires, por lo que queda de ese cuerpo, ¿no? Por el estado de conservación. Y después tenemos ahí todo el listado y vemos que son unas 25 cuerpos que fueron sacados de las altas cumbres. Ahora bien, vamos ya entrando un poquito más en el tema, ¿no? Y vamos a hablar sobre los calzados y las vestimentas de montaña. ¿Y qué antecedentes tenemos? Bueno, vamos a tener al conocido como hombre hielo, el hombre de Utsi, ¿no? El cual se lo encontró ahí en los Alpes y se lo encontró con toda su vestimenta, ¿no? Entonces ahí tenemos calzados, tenemos ropa de abrigo, y este, digamos, es quizás el primer acercamiento a personas que hayan transitado por la montaña, ¿no? Entonces, este es un muy buen antecedente y nada menos que hace 5.300 años, ¿no? Es decir, es un dato más que interesante. Y acá vemos lo que es ahí en el Museo en Bolzano, donde hay réplicas, ¿no es cierto?, de los calzados y cómo pudieron haber sido en base a los calzados arqueológicos, y todo el atuendo y toda la ropa. Hay que tener en cuenta que en cualquiera de estos lugares, con glaciares, con todo, ¿no? Casi todos son montañistas, no tengo que decirles, pero hacen varios grados bajo cero, ¿no? Entonces tenían que soportar, y además la humedad que genera la nieve y todo eso es realmente loable desde el punto de vista humano, ¿no? Ahora bien, vamos a ir por partes, así diciendo dónde dormir, ¿no es cierto? Hoy tenemos nuestras tiendas, nuestras carpas, pero acá puse algunas fotografías del volcán Yuyayaco, donde están algunos de estos, podríamos llamarle campamentos intermedios o refugios de aproximación. El Yuyayaco tiene 8 sitios, 8 estructuras asociadas a ese camino ceremonial, que van desde la base prácticamente hasta la cumbre. Entonces, no había, por supuesto, una carpa como tenemos ahora, pero lo que hacían era construir con pircas, a piedra seca, estas pequeñas casas, casuchas chiquitas, de paredes de no más de 1,5 metros de altura, con las puertas relativamente angostas para poder cerrarlas y taparlas enseguida, salvo la de la cumbre, que tiene una puerta más ancha. El resto son todas puertas muy angostas. Los techos, por ejemplo, ¿de qué eran? Bueno, los techos eran de madera de chañar. Ahí vemos arriba a la izquierda el árbol del chañar con el fruto de chañar, que de hecho en el Yuyayaco hemos encontrado semillas de chañar, ¿no? Porque es una fruta muy dulce y se la usaba como tipo caramelo. También, aparte de la madera de chañar, tenemos maderas de cardón, y después paja. Los techos eran como se hacen actualmente, es decir, los tirantes de un lado y con cruzadas de travesaños de otra madera, y la paja y el barro o la piedra, posiblemente sea piedra tipo lajas nada más. En este caso es una estructura que colapsó
un sitio arqueológico, un recinto que colapsó y quedó todo el techo, todos los tirantes del techo a 6.300 metros de altura, ¿no? Así que es bien interesante el dato porque parte de ese techo todavía está conservado ahí abajo de los escombros. Los aislantes, ¿cuáles eran los aislantes? ¿No? Nosotros sabemos lo de ahora, pero bueno, ahí en la expedición de Johann Reinhard se encontraron varios de estos que yo les llamo aislantes, ¿no es cierto? Esas esterillas hechas con paja, ¿no? Que pudieron haber servido para aislar el frío del suelo. Además de otras frazadas y de otros ponchos que posiblemente hayan tendido en el piso, y después taparse también con otros de estos ponchos, ¿no? Que oficiaban de bolsa de dormir. No tengo ejemplos, digamos, de frazadas, porque son pocas las frazadas prehispánicas que se conservaron, pero se supone que con esos ponchos pesados que todavía existen, eran los utilizados, ¿no? ¿Cómo hacían el fuego? Nosotros hoy sabemos muy bien con el gas o con el combustible líquido, pero en el Yuyayaco, por ejemplo, la fotografía que está arriba de los calentadores son pequeños pedacitos de madera. Cabe aclarar que al menos en el caso puntual del Yuyayaco, madera no se encuentra por lo menos a 200 kilómetros a la redonda, ¿no? Entonces, cualquier cosa que nosotros vemos de madera, orgánico, las pajas y todo eso, por lo menos debieron haber caminado estos 200 kilómetros para llevar, es decir, a la montaña tenían que llevar absolutamente todo, porque la montaña no les podía proveer de combustible para hacer el fuego. ¿Y cuál es el tipo de madera o cuál es el tipo de combustible que utilizaban? Bueno, ahí arriba vemos la tola, aparte de otras maderas de chañar y todo, lo que más utilizaron y que se sigue utilizando en la actualidad es la tola, que es una madera que quema bastante rápido, sus hojas, igual que la yareta, que es la que está abajo, tienen un cierto contenido resinoso, tiene una resina, lo cual hace de que tenga mayor cantidad de calorías y que se encienda más rápido el fuego, ¿no? Las ollas, bueno, hasta el día de hoy se venden ollas de barro, es decir, y ahí arriba vemos nosotros esas vasijas que si bien son ceremoniales, pero son más pequeñas de lo normal, pero en definitiva es una réplica de las vajillas que se utilizaban normalmente, ¿no? Para cocinar, para comer, para beber. Entonces ahí vemos nosotros algunos de estos ejemplos. Las cantimploras, para tomar el líquido, el agua. Bueno, conocemos estos botellones que son los aríbalos, ¿no? Los aríbalos, fíjense que son unas botellas globulares y con un cuello bien angosto y largo, ¿no? Eso es justamente porque cuando uno lo lleva, para que no se derrame el agua. Por supuesto que tienen tapones, tenían tapones. En el caso del volcán Yuyayaco, en el hallazgo aparecieron los aríbalos con los tapones todavía, ¿no? Entonces, al margen de tener tapones, ahí vemos otras imágenes de cómo los llevaban en el hombro a estos aríbalos, ¿sí? A veces en el hombro, a veces en la cabeza, digamos, la cinta en la cabeza o en el hombro, pero lo llevaban en la espalda y era para transportar líquido. Por supuesto que hablamos no solamente del agua, sino también de la chicha o cualquier otro fermentado, la chicha, la loja, depende de qué producto vegetal salga, ¿no? Entonces, esas serían, digamos, los botellones para transportar y para tomar el líquido. Pasamos ahora a la vestimenta, ¿no? Es conocido, digamos, no solamente en esas miniaturas fabulosas que están en el museo, donde se puede ver claramente la yacoya o el manto o el poncho más grande, digamos, el cobertor externo, donde se puede ver el uncu, o camiseta andina, y se ve, en este caso, la chuspa, ¿no? O bolsa, la bolsa donde llevaban su comida, las hojas de coca, etc.
Y acá abajo vemos, bueno, arriba vemos un uncu, no en miniatura, sino de un museo, que llegaba hasta la rodilla o un poco más abajo de las rodillas, que se podía usar con una especie de cinturón o no. Vemos la yacoya y vemos la chuspa también, acá en el caso del hombre, y en el caso de la mujer, bueno, también vemos la liglia, que se llama, que es la capa esa externa, el axu, que es el vestido, y bueno, y las ojotes. Ya vamos a hablar de cada uno de estos temas, ¿no? ¿Qué comían? Ese es otro tema, ¿no? O sea, ya vimos más o menos cómo dormían, cómo se abrigaban. Bueno, ahora, ¿qué comían? Fíjense, esto que se ve tan fresco y tan lindo que parece del mercado, en realidad son algunos de los elementos que bajó Johann Reinhardt de allá del Yuyayaco. Son objetos prehispánicos, son incaicos: el maní, el maíz, la coca y la yicta incluso. La yicta es ceniza mezclado con papa, que hoy por hoy se usa ya sea yicta o bicarbonato de sodio, ¿no? Es para activar el jugo de la coca. Pero habían varias de estas chuspas, varias de estas bolsas con semillas. Aquí es la carne salada y secada al sol, semillas, harinas, ¿no? Es decir, alimentos que llevaban. Si bien esto era parte de una ofrenda, formaba parte también del alimento de los vivos, ¿no? No solamente el alimento que eran para las divinidades, sino formaba parte de lo común. Y los alimentos, habían distintas maneras de conservar estos alimentos. Por ejemplo, ahí arriba vemos el chuño. El chuño es la papa deshidratada, ¿no? Que es un proceso en el cual las dejan secar al sol y le van tirando agua a la noche, y a la mañana la dejan de nuevo al sol, y así la van deshidratando hasta que quedan las papas reducidas, de color más blanco y muy livianas. ¿Por qué? Porque han perdido toda el agua, ¿no? Entonces esa después y pueden durar meses y años incluso. Después está el charqui, que es la carne que se seca con sal al sol. Está la chalona, que también es la carne, pero se le llama chalona a la carne que tiene partes de hueso, ¿no? Entonces tenemos el charqui, tenemos la chalona, tenemos el maíz tostado, ahí vemos abajo a la derecha maíz tostado, y el maíz tostado también dura muchísimo, ¿no? Y es muy rico, es como el maní también, ¿no? Para comer, y es muy nutritivo, por cierto. Y después, bueno, acá les voy a mostrar una serie de otros productos que podrían haber venido, porque tengamos en cuenta de que si estos niños venían del Cusco, y fueron desde el Cusco necesariamente de esa ceremonia hasta el Aconcagua o hasta el Cerro del Plomo, en lugares tan meridionales, tan al sur, sí o sí vinieron del Cusco. Y el Cusco estaba al lado de la selva y estaba hacia el norte, y además los incas dominaban, digamos, todos los pisos ecológicos del área andina. Entonces tenían acceso a todos estos productos que yo les estoy mostrando. Y ahí arriba tienen un fechado, que es nada, el fechado de cuando el ser humano domesticó estas plantas y estos frutos, estas semillas, ¿no? Estas raíces también. Acá tenemos los otros también, bueno, zapallo, además para recordarles y ver cuáles son los productos americanos, ¿no? Porque a veces uno piensa, qué sé yo, en la palta, en el zapallo, en el ananá, y cree que son traídos de Europa o de Asia, y bueno, en realidad todo esto que estamos acá son productos específicamente nativos de acá, de América, ¿no? Ahí tenemos el maní, la palta, la chirimoya, la granadina. Bueno, ya les hablé ahí de la piña o del ananá, ¿no es cierto? La papaya, el yacón. Bueno, todos estos productos son los que podrían haber viajado con los incas a las distintas montañas, ¿no? Es decir, porque ir a esas montañas no era una cosa de un fin de semana, ¿no? Sino eran preparaciones que se hacían, como eran peregrinaciones religiosas que se hacían, había toda una logística previa, ¿no? Entonces, para esa logística, ellos tenían sus chasquis, sus corredores, o las caravanas con llamas que llegaban y aprovisionaban un lugar, para que cuando lleguen los sacerdotes
ya tengan absolutamente todos los alimentos y todos los elementos para poder subsistir en esos lugares el tiempo que sea necesario. ¿Por qué? Porque a diferencia de nosotros, que nosotros podríamos salir algún día, está nevando un poco y si no es una tormenta fuerte, podemos seguir avanzando, ¿no? Nos abrigamos más y seguimos avanzando, pero en ese caso no. En ese caso tenían que esperar las mejores condiciones ambientales, ¿no? Entonces cuando estaban dadas las condiciones, bueno, subían, y iban subiendo un campamento, el otro. Sigo poniendo como ejemplo el volcán Yuyayaco, que es el que más conozco y más estudié, donde hay 8 sitios y la distancia, digamos, el recorrido que uno hace entre un campamento y otro es muy breve, ¿no? Son 2, 3 horas a lo sumo, entre uno y otro, ¿no? Entonces, son subidas paulatinas, seguramente ya conocían el tema de la aclimatación, conocían el tema de la hidratación, o sea, debieron haber especialistas en montaña, ¿no? Así como hay guías de montaña, como hay montañistas experimentados, debió haber habido un Camayoc. Los Camayoc eran los especialistas, ¿no? Así como los incas eran una sociedad absolutamente estratificada, con muchos especialistas, ¿no? Y estos especialistas se llamaban los Camayoc. Y estaba el Quipu Camayoc, que era el que manejaba, los quipus, por supuesto, era el entendido de eso, el ñan Camayoc, el de los caminos, ñan es camino, ¿no? Y yo creo que debió haber habido, si orco es montaña, algún orco Camayoc, ¿no? O un apu Camayoc, el especialista en los apus, en las montañas, debió haber habido, porque nosotros que somos montañistas sabemos de que es necesario conocer de qué se trata todo esto, ¿no? Bueno, en cuanto a los animales, tenemos bueno, las llamas cargueras, las alpacas que ofrecían lana, tenemos los cuises o cobayos que eran muy, muy utilizados, bueno, los patos criollos también, que son americanos, pero son todos, digamos, estos son algunos, ¿no? Pero son todos animales que servían y de mucho, ¿no? Y en el caso de las llamas, fundamentalmente. ¿Por qué? Porque también en muchas montañas se encuentra bosta de llama en algunos campamentos altos. Y quizás no es que hayan subido las llamas, sino que hayan subido la bosta, porque la bosta también es un combustible, ¿no? Y hasta el día de hoy se sigue utilizando como combustible la bosta del caballo, de la mula, de la vaca, y en los Andes y en algunas partes de la llama también. Bien, siguiendo ya vimos que comían también, vamos a qué es lo que aportó también la arqueología, de nuevo, al entendimiento de estas personas que subían las montañas, ¿no? Ahí a la izquierda tenemos el gorro ese muy conocido en la arqueología de montaña, que es sacado en San Juan por Antonio Bjorka Nigris, por Juan Schobinger, del Cerro El Toro, ¿no? Y hay también una media, un calzado ahí arriba. Pero, y a la derecha tenemos unos chulos, que son los más clásicos, los más conocidos, estos son modernos, pero vienen de toda una tradición que se vino perpetuando en el tiempo, ¿no? Pero arqueológicamente al menos tenemos otra versión, que no es una versión que hoy la conocemos, que es ese tipo de gorro, que acá vemos en estos dibujos que hizo mi hijo, que es artista plástico, y ahí vemos estos dibujos y bueno, y el tipo de protección que brindaban este tipo de gorro, ¿no? Es el único en estas características que al menos yo conozco que se ha encontrado en estas ofrendas, en excavaciones arqueológicas. Así que bueno, ese sería, digamos, parte de la vestimenta también que cubría la cabeza. Y ahora vamos a los calzados. Nosotros acá vemos una evolución histórica de los calzados, ¿no es cierto? Desde esas botas de cuero con los crampones incluidos, con las tachas incluidas, hasta las botas dobles y triples, plásticas, que nosotros tenemos para subir a las montañas y que tuvimos en la historia. Pero vamos a ver cómo ellos subieron. Entonces, para eso, y en esto, bueno, voy a profundizar un poco más porque es un hallazgo que tuve la posibilidad de hacerlo y un tema en el cual me metí y lo investigué, así que vamos a profundizar un poco más, ¿no? Porque yo, al igual que muchos de ustedes, también me preguntaba, ¿no?
¿con qué calzado subían los incas o los antiguos? Bueno, esto me llevó a hacer, digamos, un estudio de los calzados en sí, ¿no? Entonces, hay una clasificación que podemos ver acá en el cuadro, que hay calzados abiertos con esas 4 variedades, de las cuales los incas lo que más utilizaron son las 2 últimas, es decir, el chapito y fundamentalmente el yanque, el calzado tipo yanque, y después tenemos calzados cerrados, ¿no? Que son los polco, que son más bien estos mocasines tipo ceremoniales, y los caucachu, que eran hechos con cueros de llama, o que significa calzado rústico, ¿no? El caucacho es un calzado rústico que usaban los caravaneros, que usaban estas personas que andaban por la montaña, que poco se conoce de eso, ¿no? Entonces ahí nosotros tenemos la descripción, digamos, y la visión de cada una de estas, en este caso la Uyuta u Ojota, que dura hasta el día de hoy y es la más conocida, la barca, que también ahí vemos cuál es la variedad, o cómo van cruzadas las cintas. Después el chapito, que es una de las que les decía yo de que se encontraron al menos arqueológicamente, y ahí vemos 2 ejemplos arqueológicos, uno de San Juan, que es el de la derecha acá con fondo verde, y el otro del Yuyayaco, hecho con fibra vegetal, que es, esta sandalia tipo chapito fue localizada por Matías Revich, ¿no? en sus campañas del fines de la década del 50 y principio del 60. Y después tenemos el más utilizado en momento de los incas, que es la sandalia tipo yanque, en el cual hay, digamos, la base puede ser de cuero, puede ser de fibra. Si es de cuero, normalmente es de cogote de camélido, que es la parte más dura en cuanto a cuero y más resistente, o de fibra vegetal, ¿no? Y todo lo que hace la capellada normalmente suele ser de fibras de lana, ¿no? De camélido también. Ahí vemos estos que provienen del ajuar de los niños del volcán Yuyayaco. Vemos este yanque con esa base toda trenzada, con 3 capas, una base de 3 capas, y con todo la capellada hecha con lana de llama. Ahí vemos las 3 capas del calzado, el detalle. Ahí vemos la suela de estos calzados, que eran los más utilizados, ¿no? Los más utilizados por ellos, que los vimos en esos dibujos de los cronistas también, ¿no? Acá tenemos otro también del volcán Yuyayaco, en este caso es uno de 2 capas nada más, y se notan claramente ahí esas 2 capas, y la capellada hecha con lana de llama negra. Hay algunos casos, como el caso de la Aconcagua, que la capellada está hecha con fibra de cabello humano, ¿no? Eso es un caso excepcional y es muy interesante. Después tenemos, entre los calzados cerrados, tenemos estos llamados polcos. Los polcos son los mocasines que no tienen evidencia de mucho uso, ¿no? Y se supone de que son solamente zapatos que utilizaron con fines ceremoniales, ¿no? Y de hecho, los niños del Yuyayaco tienen este tipo de calzado, el niño del Cerro el Plomo en Chile también, la niña, la jovencita Lampato también me parece que tiene, después Johan nos puede aclarar eso, si es que la niña de Lampato tiene este tipo de calzados también, yo creo que sí. Ahí vemos detalles. Lo interesante de esto es que son piezas únicas, es decir, hay una sola pieza, es decir, hay un molde y tiene una sola costura, ¿no? Es decir, lo hacían y le hacían solamente una costura que es en el empeine, y no tiene otra costura más, ¿no? Así que eso es bien interesante, el diseño de este calzado, ¿no? Ahí vemos en el caso del niño, y vemos también otro elemento, que son estas tobilleras, que a veces iban no solo en los tobillos, sino abajo de la rodilla también, y eran, no solo servían de adorno, sino también para proteger los tobillos y para abrigarlos, ¿no? Y forma parte de los atuendos que utilizaban ellos como parte del abrigo y protección, ¿no? Acá vemos a la doncella del volcán Yuyayaco,
y es otro tipo de polco, de mocasín, donde tiene una suela prácticamente cosida. Este sí son dos partes, ¿no? O sería una parte, pero con una suela adicional. Así que es otra variedad dentro de estos tipos de calzado, ¿no? Ahí vemos un detalle para que observen de cerca el calzado y, bueno, y el estado de conservación de estos cuerpos, que es realmente fabuloso. Bueno, y en el año 2011 hicimos una expedición del Museo de Arqueología de Alta Montaña y del Proyecto Capacñán, y ahí se produjo un hallazgo muy interesante, que es el que les voy a hablar. Estábamos realizando un relevamiento, digamos, lo que se llama la zona de máxima protección de un sitio arqueológico. Entonces tomamos cada uno de los sitios y trazamos un perímetro 100 metros alrededor, y cosa de que en UNESCO, como esto es patrimonio mundial, sepan de qué es la zona de máxima protección. Ahí no se puede acampar, no se puede alterar, no se puede hacer nada, solamente investigar y aportar, digamos, mejorar, pero no ningún tipo de actividad que pueda poner en peligro, ¿no? Entonces estábamos realizando ese trabajo y en esa oquedad que ustedes ven ahí hemos encontrado ese bulto de lanas, de textiles, que no sabíamos bien de qué se trataba, así que lo pusimos en una bolsa y lo llevamos al laboratorio del Museo de Arqueología de Alta Montaña, y cuando empezamos a trabajar y a separarlos, nos dimos con que eran 5, eso que era un solo bulto eran 5, y eran 5 calzados, que ahí vemos todo el proceso de limpieza, de conservación, y ahí vemos ya uno de estos 5 calzados listos ya para conservarlos, y se exhibieron incluso en algún momento, ¿no? Como no habían antecedentes publicados al menos, es ahí de que orco significa montaña y caucachu calzado rústico, decidí ponerle orco caucachum, ¿no? Calzado rústico de montaña. Fíjense de que este calzado tiene toda la parte del talón gastada. Eso es por el descenso, ¿no? Porque durante el ascenso el calzado no sufre, pero en el descenso sí, ¿no? Uno va taloneando y va bajando. Y esto también me ayudó a pensar digo, si esto está roto de esa manera, no creo que vaya con el talón a carne viva, ¿no? Entonces ahí ya les voy a explicar bien. Esta es una fotografía del Nevado de Ampato que me facilitó Johan justamente cuando yo hice la publicación o estaba averiguando sobre este tema, y me mandó, y bueno, es exactamente el mismo tipo de calzado que ellos habían encontrado allá en el Nevado de Ampato en Arequipa. Pero bueno, no habían lamentablemente publicado nada, así que quedó ese antecedente, que ahí está en Arequipa ese calzado, no sé si será uno solo o habrá más. También apareció acá en el Museo Mariano Gambier de la Universidad Nacional de San Juan, otro similar, con menos capas, con menos tela, pero metido adentro de uno de estos calzados tipo yanque, que es este que está en el extremo inferior derecho, ¿no? Entonces, este tipo media estaba metido adentro de esto, entonces lo cual nos lleva a la suposición de que era como una especie de media que lo usaban para ponerse para los días de frío, para el frío, ¿no? Entonces, acá está el proceso. En realidad la construcción, la hechura de esto es muy sencilla. En un textil rectangular se lo pliega en varias partes hasta formar un rectángulo bien alargado. Ese rectángulo alargado uno se lo presenta en el pie, le da el talle necesario, se lo cose en la parte de atrás y se pliega primero la base y después se pliega la parte de arriba, ¿no? Entonces ahí tenemos que por ejemplo, textil que nos generó 4 capas, al plegarlo, ¿no es cierto? Nosotros vamos a tener esas 8 capas por lo menos, al cruzar 4 y 4 de un lado y del otro, vamos a tener como 8 capas de lana, con lo cual nos da una muy buena protección en la base, ¿no? Y después arriba se van haciendo todos los pliegues cosidos como si fuese una especie de escarpín, se va ciñendo todo esto, ¿no? Entonces ahí vemos la hechura de esto, que es relativamente sencilla.
y el tipo de textiles, digamos, las telas que usaban eran la tela de los costales de las llamas, ¿no? Es decir, una tela rústica, una tela común, con una muy buena impermeabilización, con una trama bastante cerrada, si se quiere, como suelen ser los sacos, los costales de las llamas, ¿no? Ahora bien, ahí vemos entonces las capas y vamos viendo distintos ejemplos de estos calzados. Sin embargo, hay, digamos, elementos que, que van más allá de la confección de un calzado, ¿no? Y estos elementos son, por ejemplo, de que la estructura del calzado está cosida con cabello humano. El cabello humano es una fibra excepcional. En primer lugar, es, creo, la fibra en la naturaleza animal más larga que puede haber, porque puede ser tan larga como uno se deje crecer el cabello. O sea, nosotros no tenemos límite de crecimiento de pelaje de cabello. Las llamas y las alpacas, todo eso sí, digamos, tiene un punto hasta que ya no crece más o ya se empieza, digamos, a enredar y solo se lo va cortando si es que nadie se lo corta, ¿no? Es muy buena, digamos, el cabello humano para la torsión, para la tracción, para el golpe, tiene muy buena resistencia. Pero hay un problema, es humano, ¿no? Entonces tiene toda una carga en un mundo donde había una espiritualidad distinta, una concepción distinta a la que nosotros tenemos. El cabello humano, en cierta manera, tenía la carga de la persona que lo poseía. Entonces no era una fibra que iban a usarla para hacer cualquier cuestión doméstica. Entonces, de hecho, estas fibras, ¿dónde encontramos cabello humano? Encontramos, por ejemplo, acá en Catamarca, se encontró en fardos funerarios, ¿no? Fardos funerarios que eran rematados con cabello humano, ¿no? Es decir, en contextos ceremoniales. Solamente encontramos la utilización del cabello humano como costura en contextos ceremoniales, ¿no? Y ahí vemos el calzado entonces, donde las flechas amarillas muestran esa estructura, ese cosido grueso, donde van uniendo todas estas capas de los calzados. También aparecieron el cabello humano también en contextos ceremoniales. Yo les había comentado en la momia de la Aconcagua que toda la capellada era de cabello humano. Bueno, ahí nosotros tenemos este caso también que está hecho con cabello humano. Y también en el Kewar hemos detectado de que es lana negra, pero mezclada también con cabello humano, ¿no? Es otra sandalia que apareció en la expedición de Johann Reinhardt. Otro elemento que aparece son nudos, pero no nudos funcionales, al menos funcionales en el sentido de que uno cuando ve un nudo en el empeine asocia inmediatamente con que es para ajustar el calzado. Sin embargo, en este caso es un nudo un sistema anudado, no es ni siquiera un nudo, es un sistema anudado que está puesto, ¿no es cierto?, casi como adorno en el empeine. Y, por supuesto, esto también lo encontramos en ámbitos funerarios. Fíjense esos remates del cuello de un poncho, el remate de un fardo funerario, donde se dejan los hilos y donde se hacen nudos. Y esto inmediatamente nos lleva a pensar en los quipus, ¿no? Los quipus es un sistema de comunicación, un sistema mnemotécnico. Entonces, posiblemente estos nudos tengan encriptada algún tipo de mensaje, algún tipo de oración, algún tipo de petición o lo que fuese, ¿no? Entonces, el sistema anudado en el mundo andino se asocia inmediatamente a la comunicación. Así que pensamos que el sistema anudado ese pudo estar representando en cierta manera a estos quipus, que era este sistema de comunicación mnemotécnica. Y el tercer elemento que aparece es el hilo yoke o hilo torsado hacia la izquierda, que hasta el día de hoy también se lo usa. Por ejemplo, cuando es la ceremonia de la Pachamama, uno participa en la ceremonia de la Pachamama y los paisanos del lugar, la gente del lugar, te regala una pulsera con hilo yoke, ¿no? El hilo yoke que es para protegerse de los malos espíritus. Y el hilo yoke viene contrastado, de dos colores contrastantes, blanco, negro, rojo, blanco, blanco, rojo. Entonces, en este caso vemos de que es un blanco y un beige, un marrón, y está torsado hacia la izquierda, ¿no? Se dice
de que el hecho de que esté torzado a la izquierda es como imitar al muerto, y el muerto está débil y ya no tiene la ductilidad del vivo. Entonces es como que uno se acerca a los ancestros, se acerca a los muertos. Esa es una de las tantas interpretaciones que se les da al hilo yoke, ¿no? Y ese no forma parte, digamos, estructural del calzado, solamente es un hilvanado muy superficial que lo cubre al calzado. ¿Mm? Entonces, ahí uno se pregunta, ¿y por qué un calzado tan rústico tiene que tener al menos 3 elementos de un orden mágico religioso? ¿No? Y bueno, justamente porque la montaña que subían no era cualquier montaña, sino era un lugar sagrado. Ustedes saben de que para cualquier religión prácticamente del mundo, y los incas también, cuando uno ingresaba a un lugar sagrado, tenía que ingresar con los pies descalzos. Entonces, en estos casos, ingresar con los pies descalzos a un lugar sagrado a 7.000 metros de altura, casi 7.000 es perder la vida, fácil, ¿no? Entonces, de esa manera, se protegían místicamente, religiosamente, con estos elementos mágicos religiosos de protección espiritual a las personas, ¿no? Por eso un calzado tan rústico tenía estos otros elementos. Y ahí vemos, en otra expedición nos dimos cuenta de otra cuestión, de que esa roca donde habían estado los calzados era posiblemente una huaca, ¿no? Es decir, una roca con forma de cabeza de cóndor, ¿no? Y hemos encontrado cerámica, hemos encontrado posibles eventos de ofrendas en esa roca. De hecho, los calzados de esto posiblemente hayan sido, seguramente fueron ofrendas también, ¿no? Ahí vemos entonces el perfil de esa cabeza. Bien, entonces, ¿cuál sería la secuencia de los calzados de montaña? Nosotros tenemos el pie descalzo, después tenemos la media, esa media que apareció, por ejemplo, en San Juan, que era de 1 o 2 capas nada más, tipo soquete, chiquita. Después el calzado yanque, el yanque con una suela de cuero y la capellada de fibra de camélido. Después iría el orco caucachu, ¿no? Y quizás fuese solamente así, pero al haber encontrado Matías Revich en el Yuyayaco ese zapatón, ese calzado un poco más grande de lo normal, me lleva a pensar de que ese iba incluso arriba del orco caucachu, ¿no? Como muestra la última figura. Entonces, de esa manera, tenemos esta media doble, tenemos una sandalia, tenemos el orco caucachum, que es formado por 7, 8 telas o hasta 10 telas incluso, 10 capas digo, y después finalmente el calzado más externo, ¿no? Entonces, de esa manera, el asunto de los pies estaba ya relativamente solucionado. Igual, ¿por qué están rotos los talones? Bueno, justamente porque quizás hayan bajado así o quizás ya se haya roto el primer calzado, pero el que no se rompió es el segundo calzado, ¿no? el más interior. Y por eso los talones están rotos porque tienen el otro calzado, si no tendrían que estar pisando con la piedra y no creo que así haya sido, ¿no? Entonces ahí vemos la secuencia, digamos, la indumentaria completa de lo que pudo haber sido, ¿no? Entonces ahí tenemos en los tobillos esa la saxa, el calzado tipo chapito y yanque más adentro, las capas y capas que posiblemente se hayan puesto arriba a través del uncu y después de la yacoya y quizás otro tipo de poncho, y después ese gorro, que podría haber sido un chulo o podría haber sido que cumple las veces de bufanda también. Entonces, de esta manera tenemos hace 5.300 años a Utsi, ¿no es cierto?, vestido como sabemos que se vistió en otro continente. Tenemos a nuestros incas acá como posiblemente se hayan vestido y como en la actualidad nos vestimos y hacemos montañas, ¿no? Entonces, de esta manera, bueno, doy por finalizada la charla y quedamos junto a Johan abiertos a las preguntas y al diálogo que quieran generar a raíz de esto. Muchas gracias. Buenísimo, Cristian. Espectacular la charla.
Ahí, como dijiste, va a quedar grabada, la voy a subir como las anteriores, así que cualquier dato que quieran, necesiten, va a estar ahí. Y ahora sí, tenemos unos momentos ahí para hacerle alguna consulta tanto a Cristian como a Johan, que están a disposición. Si alguien quiere hacer alguna pregunta o tiene alguna duda sobre algo, por chat o levanta la mano. Bueno, solo tal vez me gustaría agregar a muy buena charla de Christian con tantos detalles y sobre todo sobre los zapatos que usaron los incas. En Ambato encontramos el resto de una carpa. Creo que es la única vez donde se ve muy bien restos de una carpa, es decir, sin muros de piedra, roca, y que todavía tienen los ramos de los árboles ya puestos en su lugar. Eso es algo bien raro, pero en los cronistas también hablaban de algunas carpas y es el único ejemplo que yo conozco en los Andes. También hemos encontrado recientemente, es decir, un bioarqueólogo ha encontrado en sus análisis que algunos de los sacrificios, los víctimas, los niños, han tomado sedativos ya antes de ser ofrendados. Y esto va a salir dentro de poco. Usar inclusivamente un sedativo que está encontrado junto con otra planta para hacer ayahuasca. Entonces, es la parte que sí está incluido como sedativo viene de los Amazonas. Es algo bastante interesante y tal vez si sigan haciendo las investigaciones, porque necesitan hacer un método muy específico para encontrar estos restos, tal vez vamos a encontrar que si tomaran estos medicamentos, digamos, y otros de los niños sacrificados. Lo más importante, creo, y es algo que Christian también ha mencionado, es que para nosotros olvidamos a veces que no solo fue un barrier físico para subir las montañas, sino psicológico también, que sí fue el mundo de las montañas, pero no solo fue una creencia, fue la verdad en el sentido de que el cuerpo del hombre ya se cambia cuando se sube, es decir, se puede tener fácilmente problemas, no solo, digamos, dolores de cabeza, este tipo de cosas que son comunes, pero también edemas cerebrales o pulmonares, etc. Entonces, tenemos que tomar en cuenta de que los incas llegaron en una zona que anteriormente la gente no han subido, no han ido por varios motivos, pero también han conquistado, digamos, la frontera de físico para llegar a estas grandes alturas. Es algo realmente excepcional. Nadie había subido hasta la cumbre equivalente de Yuyayaco hasta 1856, creo, alrededor de así, en Pakistán. Pero los incas no solo subieron a estas alturas, ya se quedaron, es decir, por lo menos una noche, pero se construyeron también las plataformas artificiales, hasta caminos. Ya en el caso de Yuyayaco hay restos de un pequeño camino que va hasta la cumbre. Entonces, el logístico, el trabajo que han invertido fue realmente excepcional. Y cuando hicieron estos distintos campamentos, Christian ha mostrado distintos ejemplos de ellos, ellos solucionaron un problema que hasta Christian ha mostrado ya en el caso de Monte Blanco, solo hicieron lo mismo
solución al problema a llegar a una cumbre, es decir, hacer campamento básico con los varios campamentos hasta llegar a la cumbre. Y entonces tenemos que pensar, los incas hicieron esto ya 500 años o muchos cientos de años antes de los europeos. Entonces, realmente los primeros alpinistas. Buenísimo, yo les voy a hacer una consulta que siempre, las veces que fui, sobre todo a Yuyaco, me la hacía, ¿no? ¿Se sabe de cuántas personas tenía más o menos la expedición que hicieron al Yuyaco? ¿Cuánta gente puede haber insumido el ascenso ahí en esa zona? Obviamente no llegaron tantos a la cumbre, es decir, llegaron hasta el campamento base donde tenían la comida, etc. Y subieron en más pequeños grupos hasta la cumbre. Pero tenemos que pensar que antes de hacer esto, para hacer los sacrificios, las ofrendas allá, tuvieron que construir, es decir, seguir varias veces hasta la cumbre. Así se aclimatizaron durante las ascensiones. Tenemos que hacer lo mismo. Estoy seguro que muchas personas preguntan si nosotros usamos oxígeno cuando subimos a Yuyaco o otros cumbres así. Y nos decimos que no, el tiempo para hacer la arqueología en la cumbre demora tanto que todo el tiempo nosotros estuvimos llevando oxígeno hasta la cumbre. Es decir, es un labor bastante para que no podemos realizar si queremos quedar en la cumbre más largo tiempo porque no tenemos la capacidad. Entonces, los incas ya llegaron con el grupo. Yo estoy muy convencido como Christian que habían, digamos, una élite, especialistas, digamos, los primeros realmente alpinistas entrenados, porque muchas veces se ve que han ido por rutas que no fueron muy obvias. Han solucionado varios problemas para subir. Otra cosa que es bien raro, han preguntado cómo los incas hicieron. Bueno, generalmente no fueron tan difíciles de llegar en tiempo de cuando no hay mucha nieve, etcétera, muchos de las cumbres de volcanes. Pero por otro lado, sí, muy difícil a algunas de las montañas. En el caso de Hualca Hualca, a 6,000 metros, encontramos restos de ramos de árboles de 5 metros de ancho que fueron puestos en, ¿cómo se dice? Chimneas para hacer ayuda para llegar hasta la cumbre. Es decir, es la primera vez que sabemos en términos de andinismo son aids, apoyo artificial para llegar a la cumbre. Y sabemos que también tuvieron que cruzar, aun si el clima fue algo mejor a ese tiempo, tuvieron que cruzar hielo, etc. Entonces, los incas sí fueron realmente pioneros por todos lados de vista. Buenísimo, gracias. La pregunta fue cuántas personas subieron. Olvidé de contestar. Bueno, solo para decir que no habían muchos que llegaron, pero hay estimaciones, hay personas que creen que no deben haber sobrepasado, por ejemplo, una decena de personas por la capacidad de quedar en algunos de los edificios, el doble choza, etcétera, que está en la cumbre de Yuyaco. Entonces, si supongamos que cuando hicieron las ofrendas que llegaron y quedaron tal vez la noche para hacer en la mañana el sacrificio, esa es una suposición, pero de todas formas tuvieron que quedar un rato para terminar con todo el trabajo, porque los
sacrificios no fueron simplemente dejados así, tuvieron que cubrirlos. Y esto también había tomado su tiempo. Sí, ahí agregar a lo que dice Johan, que es, hay, digamos, un buen campamento base en el Yuyayaco, en un sitio a 5.300 metros, que es el Tambo. Nosotros decimos el Tambo del Yuyayaco. Es el más grande de todos y tiene cerca de una decena de recintos, con lo cual uno si se hace una estimación de cuántas personas podrían estar simultáneamente ahí, y por lo menos unas 30 o 40 personas podrían estar en ese campamento base, ¿no es cierto? Entre los que van, entre los que vienen. Así que hay que pensarlo así, digamos. Ese era el lugar, el de mayor altura, a donde incluso podrían llegar con las llamas cargadas, y a partir de ahí iban abasteciendo a los otros, llevando el agua, llevando la comida, la madera y todos los otros elementos, ¿no? Pero arriba seguro que no debieron haber ido muchos, ¿no? Pero por lo menos hasta ese lugar sí, y creo que esa es la cantidad estimada, al menos ediliciamente, de cuánto podría llegar a soportar ese lugar, ¿no? La cantidad de personas. Claro, sí, gracias, Cristian. Tal cual, es lo que yo más o menos sabía y me imaginaba estando ahí en el base de toda una expedición, ¿no? De ser 40, 50 personas al día de hoy, organizar una expedición a Yuyayaco para 50 personas es toda una movida muy grande, imaginemos en esa época. Así que, bueno, ya tengo ahí la próxima vez que vaya, ya voy a imaginar sobre datos concretos. Gracias por la respuesta. ¿Alguien tiene alguna otra consulta para hacerle acá a Cristian y a Johan, aprovechando? Hola, buenas, hola. Sí. Hola, buenas noches. No, quería hacer tenía una idea, no, que lo decía Cristian, que habían subido alrededor de 200 montañas. Es como que deberían tener una clasificación, un conocimiento de la cordillera, si hay algún registro de todo ese relevamiento que pudieron haber hecho, digamos, o cómo se hacía la decisión de subir una montaña y desde dónde, ¿no? Es como, si había un grupo especial, había un momento donde se decidía ir a un lugar a realizar una ceremonia, digamos, si se tiene idea de si existe esa conjunción de conocimiento de la cordillera. Bueno, a ver, en el mundo andino en general, ya pre-inca, ¿no? Y el mundo inca en particular, siempre, digamos, fueron sociedades muy jerarquizadas, ¿no? Hay toda una jerarquía. Y esa jerarquía también se ve reflejada en las deidades que ellos iban construyendo y armando, digamos, todo su mundo simbólico. Entonces, nosotros eso en la arqueología de montaña podemos ver de que hay montañas que tienen mayor cantidad de ofrendas, independientemente de su altura, independientemente de su ubicación, ¿no es cierto? Entonces, son las huacas, apus o huacas, digamos, los apus son las montañas, las deidades de las montañas, y la huaca es el lugar sagrado, ¿no? Entonces, esa huaca era poderosa, era importante, y podría ser una montaña muy alta o podría ser una montaña relativamente baja. Nosotros tenemos, por ejemplo, el Cerro Esmeralda en Chile, que tiene solo 900 metros sobre el nivel del mar, pero para la gente que vive al nivel del mar, tener 900 metros al frente es mucho, ¿no es cierto? Entonces, y esa era su huaca o su apu principal, y por eso se eligió esa montaña. Hay otras montañas que la elegían porque daban mucha agua a las poblaciones. Hay otras montañas que le eligieron, el caso del Yuyayaco, yo creo que es básicamente por la altura, es lo más alto que había, porque en el Perú a esa misma altura ya es imposible. Pensemos en un Huascarán, imposible por los glaciares que tiene, ¿no? Entonces, acá en los Andes meridionales, los Andes del sur, como es una geografía, un clima mucho más seca, una geografía, entonces podían ir a mayor altura sin tener que atravesar glaciares, ¿no? Entonces, hay muchos criterios por los cuales
sospechamos, pensamos los investigadores que pudieron haber elegido, pero lo que sí es seguro es de que hay toda una jerarquía, porque hay montañas principales, secundarias, terciarias. Ya Antonio Björkia, en sus trabajos pioneros, ya había advertido esto, y él hace una categorización de las montañas, ¿no? Y él dice santuarios de altura de primer orden, de segundo orden, de tercer orden, de acuerdo a las cosas que se encontraban. Uno puede discutir quizás eso hoy con todo el conocimiento que tenemos, pero lo que no se puede discutir es que había una jerarquía. Quizás no sabemos específicamente, hilando fino, el porqué, ¿no es cierto?, de cada una, pero sí notamos de que existe esa jerarquización, que además hay una gran montaña, supongamos el Yuyayaco, y hay toda una serie de montañas a la vuelta que subieron a esa montaña, pero para desde esa montaña adorar al gran Yuyayaco, y así, ¿no? Y esa otra montaña a su vez tenía otras montañas menores, y así sucesivamente, ¿no? Es decir, este sistema de huacas o de lugares sagrados era jerárquico, ¿no? Hay un término que se llama tiracuna, que lo podríamos traducir como geografía sagrada, es decir, es la sumatoria de todos estos lugares sagrados que tienen cierta jerarquía y ellos hablan entre sí, ¿no? Hay que pensar de que en el mundo andino todos los seres tenían existencia, tenían vida, humanos y no humanos. Entonces había una complementación entre las vertientes, el glaciar, los ríos, los lagos, y eran lugares sagrados y eran lugares donde los seres humanos interactuaban con ellos a través de las ofrendas y a través de las peticiones. No sé si respondí a tu pregunta, pero es lo que se me ocurrió, digamos, para ese contexto. No, sí, claro, muy claro, Cristian. Bueno, me alegro. Marcelo, ahí está la mano levantada, si querés consultar. Bueno, ¿qué haces, Cristian? ¿Cómo andas? Hola, Marcelo. ¿Cómo estás? Creo que contestaste la pregunta, pero yo preguntaba si por el tipo de calzado se tenían que limitar justamente a montañas donde el terreno fuera de piedra, o si tenían alguna capacidad de cruzar espacios con nieve, hielo. Evidentemente no, pero creo que lo dijiste recién al comentar lo de Perú, ¿no? Sí, quizás agregar un hecho histórico contemporáneo, pero que tiene sus raíces en el tiempo, ¿no? En el Cusco, por ejemplo, en la cordillera de Vilcanota, se hace la ceremonia del Collo Uriti, ¿no? Johan podría explicar mejor después si quiere, pero en esa ceremonia, que es antiquísima y hasta el día de hoy se la sigue realizando, ellos van a los contrafuertes de Lausangate. No es el Ausangate propiamente, pero sí van a otra montaña cerca del Ausangate y suben por un glaciar hasta la cumbre de una montaña a más de 5.000 metros, y para subir ese glaciar van con picos, con hacha, y van tallando peldaños. Y la gente de los comuneros de ahí, quizás hoy puedan subir con botas, pero en tiempos históricos, hace 20, 30, 40 años atrás, subían con los calzados que tenían, ¿no? Y que no eran muy distintos a esto, ¿no? Entonces, pero tallaban peldaños y subían hasta la cumbre de esa montaña y sacaban un bloque de hielo, y ese hielo después lo llevaban a sus comunidades, a sus campos de cultivo, y lo enterraban ahí para fertilizar con un hielo sagrado, con un hielo con el agua del cielo, digamos, ¿no? Agua de las deidades, para fertilizar simbólicamente a los campos de sus comunidades, ¿no? Pero ese es un hecho que hasta el día de hoy, digamos, no son montañistas los que suben, son comuneros, son personas del poblado que tallan peldaños con pico, hacha, pala, y se van haciendo todas sus escalinatas hasta llegar a la cumbre y después bajar. Buenísimo. Iralí, ahí que te veo la mano levantada. Sí, hola. ¿Se escucha? Sí. Hola, ok. Cristian, una pregunta. Fuera de estos elementos fundamentales que has hablado, obviamente del calzado, la ropa, la alimentación, ¿qué otros elementos adicionales han encontrado que han llevado a la cima en esta época? O sea, entiendo que las figuritas de oro y eso, pero me hago la pregunta, por ejemplo, ¿llevaban elementos relacionados con la música, por ejemplo? Instrumentos de música, esa es una pregunta.
Y la otra es, ¿dónde, o qué, mejor dicho, qué bibliografía me recomiendas para encontrar información acerca de los mitos incaicos? Gracias. Bueno, en realidad voy por la segunda pregunta. Sobre mitos incaicos hay mucha bibliografía publicada, ¿no? En internet se puede conseguir también. Habría que ver dentro de los mitos incaicos qué es lo que particularmente te interesa. Después por privado, si querés, no sé, Pablo, si vos tenés el contacto o por mail, yo te puedo enviar un par de cosas, listados, para que de acuerdo a cuál es tu inquietud puntual, porque es muy grande la pregunta, ¿no? O sea, los mitos son muchos, pueden ser muchos, depende de qué es lo que quieras abordar, ¿no? Tienes Y, razón. Disculpa, quería especificar. Disculpa, Cristian, quería especificar, tienes razón, me refería al montañismo, específicamente relacionado con la montaña. Ah, bueno. Bueno, ahí sí ya acortamos un poco más y hay bastante bibliografía hay bibliografía, digamos, no es lo más popular, pero sí hay bibliografía vinculada a la adoración de las montañas y todo eso, ¿no? Las huacas. Hay un libro de Tamara Bray, hay un libro de Benson, y bueno, pero después te lo puedo pasar. Los mismos trabajos de Johann también hablan sobre en partes, digamos, hablan sobre justamente este tema, ¿no? La concepción que se tenía de la montaña, el por qué a una montaña se la adora y cuáles son las historias que subyacen a eso. Y por otro lado, ¿qué otros elementos? Bueno, normalmente todos los elementos que se encontraron en este tipo de adoratorios tienen que ver con estas ofrendas, estas miniaturas, ¿no? Estos pequeños seres humanos, digamos, masculinos y femeninos, y camélidos. Y lo interesante, digamos, es de que son 3 materias primas básicas las que están involucradas, ¿no? Es el oro, la plata y la concha spondylus, una concha marina. El oro está relacionado con el sol, con lo masculino, con el maíz, con la luz, con el día. La plata está relacionada con lo femenino, con el agua, con la tierra, con la luna, con la papa. Y la concha spondylus está relacionada con la fertilidad, básicamente, porque es un producto del mar, ¿no? Y dicen las crónicas de que, por ejemplo, llevaban agua de mar a las lagunas de altura para fertilizarlas, para hacer ese tipo de actividad, ¿no? Ritual. Así que esos son los 3 elementos que en definitiva estamos hablando básicamente de una tríada de la fertilidad, ¿no? Estamos hablando tierra, agua y sol, ¿no? Que son los 3 elementos básicos de la vida, podríamos decir, ¿no? Porque a partir de ahí es donde surge todo. Si nosotros no tenemos ni agua, ni tierra, ni sol, no hay agricultura, no hay ganadería, no hay vida, ¿no? Y por eso también una de las concepciones, y voy un poco a la otra pregunta también, de las montañas, es de que las montañas son las grandes dadoras de agua, ¿no? Y el agua es la vida, ¿no? Y por eso en las concepciones también se dice de que todos los espíritus nacen de la montaña, ¿no? Se les llama pacarina. Las pacarinas son los lugares de origen, las vertientes, y de esas vertientes nacen los espíritus. Y por eso en algunas nacen las personas, los espíritus de las personas, y después a estas personas, a veces en algunas comunidades, las entierran mirando hacia la montaña que le dio origen o la montaña que lo está protegiendo. ¿Para qué? Para realizar su viaje subterráneo y volver al lugar de origen, que es la montaña, ¿no? Esa es una de las tantas. Es muy diverso, digamos, las creencias, pero en definitiva van por ese lado, ¿no? Yo creo que la montaña, si tendríamos que definirla con pocas palabras, yo creo que es la fertilidad, la protección, básicamente, ¿no? De los pueblos. Y el contacto con la pacha de arriba, ¿no? Con el cielo, con las deidades celestiales. Buenísimo, Cristian. Ahí Edith, desde Uruguay, tiene la mano levantada. Hola, Cristian.
consulto. La hice por el chat, pero bueno, te pregunto. 3 niños, uno por cada deidad, las ropas, o hay alguna forma, algo que ellos tuvieran que pudiera identificarse con alguna deidad en particular. Sé que en el Misti, creo que es en Perú, encontraron hasta 5 niños, me parece. Pero me llama la atención el número 3, y como hiciste referencia al número 3, recién para contestarle a Iralí, más me llamó la atención. Bueno, a ver, yo te contesto una parte y dejo que el resto lo conteste Reinhard, que es el protagonista de eso, ¿no? Creo que personalmente que no es necesariamente, digamos, una cuestión de que es un niño para cada deidad, ¿no? Eso yo creo que quizás no vaya por ahí el asunto. En el caso del Misti eran 6, y lo dejo a Johan, y después, en todo caso, yo puedo complementar un poco más si es que algo haya quedado. Acá, ok. En el caso de Misty fue extraordinario porque todavía es un volcán activo. Entonces, no fue necesario para los incas construir las pirques y las plataformas como han hecho antes, sino simplemente hicieron enterramientos hasta 2 metros adentro en el terreno. Cuando nosotros sacamos, fueron huesos, porque la verdad todo fue mal preservado, dado el hecho que todavía está bastante caliente, y llevamos los bultos que encontramos, es decir, los restos en bultos de tierra y todo congelado, y llevamos hasta quedar en un refrigerador. Ahora sabemos, por fin, después que trabajó un bioarqueólogo, que había por lo menos 8 sacrificios humanos en Misti. La mayoría entre 3 y 6 años de edad. Y también muy fascinante porque generalmente dicen que los sacrificios humanos tienen que ser personas perfectas, es decir, sin ningún problema físico, etc. Pero en el caso de uno de los sacrificios en Misti, sí tuvo deformación de pierna. Entonces, lentamente estamos recogiendo datos y poniéndolos en el espejo, digamos, con los cronistas. Y lentamente estamos averiguando exactamente cómo pasó en este sacrificio tan importante de Capacocha. Ok, muchas gracias. De nada, Edith, un gusto. Bueno, ¿alguien más tiene alguna consulta para hacer? ¿Alguna duda, alguna historia que necesite saber aprovechando acá? O no sé si Johan o Cristian quieren agregar algo de la charla que se haya pasado, o que para ir medio cerrando, algo relevante que se les ocurra ahora a tener en cuenta. Sí, yo quisiera retomar un concepto que, bueno, en parte lo había mencionado Johan, que es este aspecto psicológico, ¿no? de subir a la montaña en esos tiempos. ¿Por qué digo esto? Porque hay que tener en cuenta no solo digamos, a ver, desde el punto de vista humano no hay absolutamente ninguna diferencia entre nosotros y ellos, nada, ¿no? Solamente un tiempo, digamos, de 500 años, 400 años o un poco más. Me refiero a lo biológico, ¿no? No hay ni una neurona más ni menos, nada. O sea, somos Homo sapiens y es exactamente lo mismo. Culturalmente sí hay una diferencia. Ahora, las personas del campo, por supuesto, tienen un mayor acostumbramiento, porque el frío también, más allá de que les pegue a todos, también es una cuestión psicológica, ¿no? Es decir, hay algunos son más friolentos que otros, y quizás sea una cuestión no fisiológica, sino psicológica, que tiene mayor o menor tolerancia al frío, al dolor, a determinadas circunstancias. Pero
a lo que quiero llegar es lo fuerte que debió haber sido para ellos tener que no solamente ascender una montaña, sino sabiendo que esa montaña era una deidad, ¿no? Es decir, tenían que ir a ascender a un dios, o sea, tenían que estar con los dioses, ¿no? Y eso prácticamente es casi un rito de paso, ¿no? Son esas circunstancias en las cuales el ser humano cruza una línea y no sabe qué hay del otro lado, ¿no? Entonces, y hay toda una carga psicológica, estos niños y todas las personas que fueron sacrificadas, más allá que ellos tenían la concepción de que no morían, sino que iban dormidos y se despertaban con los dioses, de acuerdo a lo que se comentan en las crónicas y todo eso. Sin embargo, debió haber sido una situación de estrés para todos, no solo para los niños que se iban a quedar como ofrendas o que se iban a transformar en ancestros, sino para los que los acompañaban, para los constructores de los caminos, de las estructuras, porque, bravos, estaban nada menos que en la propia deidad, ¿no? En la materialidad de esa deidad que los protegía, que los cuidaba, que les daba el agua. O sea, ese aspecto psicológico también debió haber sido, cultural y psicológico, debe haber sido una barrera importante, ¿no? Que debieron transponer para poder hacer todos estos rituales, ¿no? Por eso digo de que necesariamente tendría que haber habido un especialista, muchos especialistas, pero en todas estas cuestiones, ¿no? De preparar a la gente. Nosotros sabemos que los incas, como muchos otros grupos andinos, para las ceremonias hacían ayunos, o sea, se preparaban, ¿no? Era todo un trabajo de meses posiblemente, previos a algún tipo de ceremonia, que se intensificaba los últimos días. Entonces hay toda una cuestión, digamos, ritual, que por ahí uno lo toma livianamente y dice, bueno, subían, hacía frío, más calor o lo que fuese, pero en realidad es toda una preparación, ¿no? No solamente desde el aspecto físico, psicológico, sino ritual, religioso. Es muy completo y muy complejo, ¿no? Es un mundo que apenas estamos espiando hacia el pasado y sabemos mucho y a la vez sabemos poco, ¿no? De todo esto. Buenísimo, Cristian. Sí, opino lo mismo. Johan, ¿algo para decir? ¿Algo que quieras, sumar a lo que se dijo a la charla? Bueno, creo que Cristian ha hecho una muy buena presentación, sobre todo las cosas que debemos hablar, es decir, enfatizando que fue algo más que solo la física, pero obviamente también la física en la mente de la gente haciendo la ascensión fue también causado para los dioses, es decir, si van a tener dolores de cabeza, no pensar como nosotros que es algo natural, sino que fue algo que ellos tuvieron que conquistar o pedir permiso, digamos, de los dioses para avanzar. Por eso los incas fueron, digamos, no sé si es la correcta palabra, audaces. Es decir, sabemos en muchos otros casos, por ejemplo, el lago Titicaca también, hemos hecho investigaciones donde los incas hicieron ofrendas bajo el agua. Los incas no se dejaron quedar atrás, digamos, quisieron siempre ir un poco más lejos y tuvieron tal vez la confianza para ser descendientes del sol, no sabemos, pero tener los dioses a sus lados. Sin tener los dioses a sus lados, no pueden conquistar la gente. Entonces, es realmente otro mundo, como dice Cristian, que es difícil para nosotros entrar. Buenísimo. Sí, la verdad que un poco se pone la piel de gallina, ¿no? Pensando en lo que hemos estado ahí en estas montañas, un poco, a veces cuando tenés ese tiempo, ¿no? En la carpa, sobre todo en el Uyayaco, ¿no? Que es un ícono de esto, pensar todo lo que pasó hace esos años y en esta parte psicológica también siempre lo pensamos, ¿no? Cuando estamos arriba, sacando la parte física, la parte psicológica
es muy fuerte, o el que sube, sobre todo ahora en estos tiempos, el que sube con alguna promesa a la cumbre o para honrar a algún ser querido o algo así, tiene ese plus que los incas era mucho mayor con el tema, como decía Cristian y Johan, de los dioses. Así que, bueno, si no hay más consultas, si no hay, bueno, da para horas esto, pero para no hacerlo tan largo, agradecer una vez más a todos y agradecerle especialmente a Cristian y a Johan que se sumaron a la charla, y un placer escucharlo. Muchísimas gracias, la verdad que fue un placer. Bueno, gracias. Muchísimas gracias, Cristian, Johan y Pablo, por organizar, de verdad, excelente charla, gracias. Gracias, Pablo. Gracias. Muchas gracias, Cristian, desde acá, desde Catamarca, que siempre te seguimos desde la carrera. Muchísimas gracias a todos por esto, excelente. La verdad que es un lujo. Gracias, Fabiola. Bueno, gracias a todos. Una vez más. Bueno, a lo mejor más adelante organizamos alguna charla sobre algún otro tema o seguimos algo con que da para mucho. Así que un saludo para todos. Buenas montañas. Sería importante que sigan. Sería importante, por favor, que sigan con este tema, que bueno, nosotros desde acá, desde Catamarca, siempre seguimos todo este apasionante mundo de la montaña. Muchísimas gracias. A usted, gracias a todos. Gracias, Cristian, gracias, Johan. Y bueno, nos vamos comunicando, a ver si surge algún encuentro más que hace falta. Buenas montañas, que se viene la temporada del buen clima. Hasta luego. Un gusto, Rosario. Gracias a todos. Gracias. Buenas noches. Hasta luego. Gracias a todos. Un gusto. Cristian, ¿podrías dejar bibliografía por acá?